Importantísimo y sobre todo para crear conciencia entre todos nosotros, y para ello está con nosotros aquí la doctora Andrea Martínez Borbón. Doctora, antes que nada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muy buenos días. Ella Buenos días. es encargada del servicio de transfusión del Hospital General de Zona número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hoy, ya lo mencionamos a Londra, un servidor, hoy es el Día Mundial del Donador de Sangre, doctora. Y qué Así importante es crear conciencia sobre la relevancia que hay en torno a una donación altruista de sangre, ¿no? Sí, así es. México es uno de los países en Latinoamérica que tiene más baja tasa de donación altruista. Híjole. Entonces yo creo que a todos nos ha tocado que algún familiar se enferma o que lo van a operar o algún amigo, entonces estamos consiguiendo los donadores para cubrir esa necesidad. Pero en otros países, bueno, por poner un ejemplo, en países de Europa, allá la donación altruista es muy alta, es más del 50%. Entonces, para poner números, aquí en México es del 3 al 5% más o menos la donación altruista del 100% de las donaciones. O sea, 50% en Europa y aquí el 3, Más del 4%. 50% en Europa, 50%. incluso hay países que son hasta el 100%, acercándose al 100%. Entonces, México está pues muy abajo en esas tasas. Y ese es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud este año, que puso a México como la sede del Día Mundial del Donador. Entonces, crear conciencia de que cualquier persona sana puede donar, cualquier persona mayor a 18 años, menor a 65, que pese más de 50 kilos y que se conozca con un buen estado de salud, o pues que no se conozca ninguna enfermedad, puede acercarse a cualquier banco de sangre de Hermosillo, del estado de Sonora, a donar de manera altruista y voluntaria. Hay muchos mitos sobre el tema de la donación de sangre, doctora, Sí. y qué bueno que está con nosotros esta mañana, porque pues hay que quitarlos, ¿no? Algunas barreras es. que tenemos nosotros ya pensando. Uno de ellos es el tema de los requisitos. Ahorita mencionó algunos muy en específicos, y hay algunos casos que me dicen, ay, es que es bien difícil donar sangre porque te piden hasta lo que no, muchos requisitos. Sí, siempre lo que se busca es que la sangre sea segura y de calidad. Entonces, si hay algún factor que hace que eso entre en duda y que pueda poner en peligro tanto al donador como al que recibe la sangre, pues entonces se descarta ese donador. Pero hay motivos de diferimiento temporal. Entonces, bueno, por ejemplo, infecciones o ahora la vacuna del COVID, son diferimientos temporales que pasados unos días la persona se puede acercar a donar. Entonces, yo hablo de los requisitos básicos, que son esos que comenté, ¿no? Ajá. Pero hay muchos otros que esos ya los evalúa el médico estando ahí en el banco de sangre que va a obtener la sangre del donador. Entonces, todos los que se acerquen, personas sanas que se acerquen a donar, van a tener una valoración médica, se les va a hacer un examen de sangre y en base a eso se va a tomar la decisión de si pueden o no donar. Se les deben de explicar las razones por las que no, y en caso de que sean temporales, pues que puedan volver cuando ya sean aptos. Y también es bien importante porque sí, México es un país pues con muchos problemas de salud que estamos como apenas por resolver, pero que las personas que no sean aptas para donar, por ejemplo, los niños, los menores de 18 años, o personas con enfermedades del corazón, o personas que tuvieron hepatitis, por ejemplo, que también sepan que donar es fácil, que donar es seguro y que se conviertan en promotores de la donación. O sea, que no porque no pueda yo donar, voy a dejar de transmitir esta información y de promover la donación. ¿Quiénes de plano no pueden donar, doctora? Ahorita mencionaron Mayores de temas 65. por ejemplo, el tema de COVID y demás, que eso así como temporal, pero ¿quiénes de plano no? Tener infecciones en ese momento, pues eso es diferimiento temporal. Quienes no pueden, enfermedades del corazón, arritmias, epilepsia, porque implica un riesgo la donación para la persona, entonces pues se prefiere evitar ese riesgo. Personas menores de 50 kilos, ellos no pueden donar porque la cantidad de sangre que se te retira es aproximadamente 450 mililitros, entonces eso podría implicar un riesgo también en la salud. Y básicamente los demás son diferimientos temporales. Infecciones, cirugías, hospitalizaciones, incluso si has recibido transfusiones, son diferimientos temporales, a veces de 1 año, a veces de 3, a veces de meses. Eso ya el médico lo evalúa, pero realmente son pocas las personas que no pueden donar. Doctora, lo que fue ya el tema de la pandemia de COVID-19 impactó en muchas aristas el tema médico. Me imagino que el tema de la donación de sangre también. ¿Cómo se han ido levantando de este tema y sobre todo cómo hacerle entender a la gente que es seguro ir ya a un banco de sangre, a cualquier lugar, institución para poder donar?
Después de, bueno, cuando inició la pandemia bajó muchísimo la donación, obviamente porque la gente no salía de su casa, y la hospitalización también bajó porque se le dio prioridad a otras cosas por la ocupación hospitalaria, pero ahora ya estamos prácticamente en la normalidad. En el ámbito hospitalario ya es prácticamente la normalidad. Sí. ¿Y cómo se ha compensado esa falta de donación? Pues se le... está feo decirlo, pero por así decirlo, se le exige a los familiares o a los pacientes que se someten a cirugías o a los pacientes que van a estar hospitalizados que repongan esa donación, que es la manera en la que México obtiene la sangre por reposición familiar o de amigos, ¿no? Entonces, pues, gracias a eso se ha logrado mantener un stock así de sangre, pero pues lo ideal y en un mundo ideal y lo que buscamos es que la gente sana vaya a donar, y no solo es ir una vez, o sea, se puede donar hasta 4 veces al año un hombre, 3 veces al año una mujer. Entonces, la idea es que una persona sana esté consciente que puede acercarse a donar, que es seguro, que todo el tiempo y el proceso de la donación es corto y bajo supervisión médica, y que lo puede hacer periódicamente y así estar haciendo ese acto de solidaridad que se necesita en México. Importantísimo el tema del altruismo. Doctora, el tema también igual del tipo de sangre. ¿Cuál es el más complicado de conseguir? Y bueno, en este caso si también hay alguna problemática, ¿no? Porque no la consiguen tan fácil. La sangre negativa, RH negativo del grupo RH, O negativo, A negativo, B negativo, es como la más difícil de conseguir y sí puede llegar a faltar, ¿no? Entonces, bueno, este otro mensaje que quería dar, donar sangre no duele, es seguro, pero cuando hace falta la sangre sí duele mucho y sí puede afectar pues en la salud y en la vida de las personas. ¿Qué tanto dura el proceso de la donación? Cuando es sangre total es aproximadamente, sin contar la entrevista y el proceso de llegada y todo eso, 10 minutos. 10 minutos. Es lo que dura la donación. No hay ninguna indicación de qué debas hacer antes o después de donar. Incluso puedes desayunar, porque hay mucha gente que tiene idea que es en ayuno. Se puede desayunar algo ligero, obviamente no grasas. Y después de la donación, que son aproximadamente 10 minutos, se quedan unos minutos en observación y se les da un refrigerio, ¿no? Esto se hace en todos los bancos de sangre de México. Perfecto, pues ahí está entonces la invitación. Y la gente puede realizar entonces este tema de donación altruista, acudir a cualquier instancia de salud. ¿Dónde pueden ir? En el IMSS tenemos el banco de sangre en el Hospital General de Zona número 2, que está por la calle Juárez. ¿Por la Juárez? Y en cualquier banco de sangre, ya sea ISSSTE-SON, que tiene también su banco de sangre, ISSSTE, en los hospitales privados también. Entonces, la idea es que si tú eres sano, mayor de 18 años, menor de 65, pesas más de 50 kilos, solo vayas con tu identificación, te acerques a cualquiera de los bancos de sangre, incluso cerca de tu casa, y te presentes como donador altruista para que pues, se tenga la experiencia de la donación y se vea que pues, es algo fácil. Perfecto, pues ahí está entonces este dato, y creo que era relevante, doctora, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana a la doctora Andrea Martínez Borbón, encargada del servicio de transfusión del Hospital General de Zona número 14 aquí del Seguro Social, porque crear conciencia es importante. Vemos accidentes, vemos obviamente muchos requerimientos también de apoyo por temas de hospitalizaciones, operaciones y demás, pero nunca nos ponemos a pensar en lo difícil, lo complicado que es encontrar sangre. Es por ello que le piden a los familiares para poder hacer esa reposición de la sangre que se utiliza, pero es importante ya la donación altruista de sangre. Ojalá que nos puedan echar la mano. Va a haber hoy una cantidad importante de información sobre este tema a través de redes sociales, del Seguro Social, de la Secretaría de Salud y demás. Tómese un minutito y cree conciencia, sobre todo en su entorno alrededor, lo importante, lo relevante que es la donación altruista de sangre. Hay mucha gente que se ha salvado gracias precisamente a ese detalle, ¿verdad? Así es. Así es que ahí está la invitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con